Estamos hoy en el librero, este sábado, como ya desde hace casi 36, eh, 36 semanas. De hecho, es lo que quería decir. En la emisión pasada cumplimos 35 semanas transmitiendo de manera ininterrumpida el librero los sábados. Y hoy, pues, hoy nuevamente estamos aquí y estamos muy bien acompañados por un joven escritor boliviano, cuyo nombre es Salem Arce. Y bueno, pues en primer lugar saludo a Salem. Pues muchas gracias por estar en el librero, Salem. Muchas gracias a usted por invitarme. Y bueno, Salem, en primer lugar quiero comentar pues que pues sí, el librero es un sitio de conversación, ¿no? Y un sitio de conversación en donde citamos a quienes escriben, venden libros, editan libros, comentan libros. Evidentemente todo es alrededor de los libros. Si tú eres un escritor que comienza, pero no por eso, quiero decir, eres un escritor que se inicia, que pronto tendrá publicado su primer libro. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas ya una historia con respecto a los libros, ¿no? En el librero todos cuentan su historia respecto a los libros, entonces tú también, a ti también te va a corresponder hacerlo. ¿Qué nos platicarías de eso, no? Tú, perdón, nada más comentar, tú eres de La Paz, Bolivia, ¿no? Ahí naciste, entiendo. Ahí es donde has crecido. Entonces, en La Paz, Bolivia, ¿cuál fue tu historia con los libros? Bueno, mi historia con los libros es bastante interesante porque en un inicio, cuando era chango, ¿no? Tenía 7, 8 años, no era muy habido a la lectura, ¿no? Era muy disperso. Así que más que meterme directamente con los libros, empecé a, más que nada, ver películas y jugar también muchos videojuegos, ¿no? Porque creo que son las formas artísticas que más podían mantener a un niño de 7 años sentado en el asiento, digamos, ¿no? Con todas las imágenes, todo lo que presenta la pantalla, ¿no? Y de ahí, originalmente, diría que de ahí parte mi amor por las historias, ¿no? No solo centrándonos en la literatura, sino por el hecho de contar historias como tal. Y bueno, cuando crecí un poco más, los libros me empezaron a interesar más, pero no libros de novelas todavía, sino que eh, leía más que nada libros científicos, se podría decir, ¿no? Libros sobre biología o libros sobre dinosaurios más que nada, porque estaba obsesionado con los dinosaurios cuando era más pequeño. Y en un inicio, ¿no? Todos estos libros que leía también, documentales en Discovery Channel, me, me hicieron plantearme la idea de ser o paleontólogo o biólogo, algo no relacionado más con ciencias. Y en los primeros libros que escribí tenían también mucho que ver con todo este tópico que me interesaba en esos tiempos, ¿no? En el que, digamos, veía documentales en Discovery Channel como este documental que se llamaba Live. Ese documental me encantaba cuando era chango, así que cada vez que terminaba de ver un capítulo, siempre agarraba un cuaderno cuadriculado que tenía y ahí me ponía a escribir todo lo que veía en el episodio en cuestión, ¿no? Y me ponía a poner todos los datos que decían en el programa respecto a cada animal, a cada especie, a cada cosa
que ocurría, ¿no? Dentro del documental. Y así fui creciendo, ¿no? Con la idea de que quería dedicarme más a hacer a labores científicas, ¿no? Y ya cuando entré en la secundaria, mi afición un cacho el, por toda esta movida científica se empezó a dispersar, y ahí ya me centré mucho más en lo que eran novelas narrativas como tal, ¿no? Porque fue en esas épocas, precisamente en la secundaria, cuando nos hacían leer, ¿no? El, libros como La ciudad y los perros, o libros también de García Márquez, y ahí mi chip cambió un poco y me di cuenta que realmente esto era algo que disfrutaba mucho hacer, no el hecho de, como quería hasta ese entonces, cuando era más pequeño, ¿no? De el querer abocarme a una labor científica, ¿no? O describir animales como tal, sino es más bien el hecho de narrar, ¿no? El hecho de tomar un lápiz y un papel o una computadora y plasmar todo lo que se te venga a la mente en ese momento. Y ya cuando estaba en prepromoción, empecé ya a escribirlo como, bueno, a plantear en sí los primeros pasos para mi futura carrera como escritor, ¿no? Porque en prepromoción empecé a escribir un libro que nunca terminé, o bueno, cuando lo terminé, me dio mucha vergüenza publicarlo porque era muy malo, pero que básicamente trataba acerca de la llegada de los españoles a América, ¿no? Durante la conquista, pero contado desde un punto de vista mitológico, ¿no? Con el dios cristiano llegando acá y erradicando a todos los dioses que vivían en América. Y ya a partir de ese pequeño libro que escribí, empecé ya a escribir más cuentos, también poesía, y empecé a explorar varias, varias formas de narrativas, ¿no? Sobre todo en, de, más que nada cuentos, porque más, era lo que más fácil se me hacía producir en ese momento, ¿no? Pero poco a poco también me interesé mucho en la novela, porque siento que con la novela me puedo desenvolver mucho más, ¿no? Porque ahí realmente sí puedes hacer una construcción de un personaje tridimensional, ¿no? Mientras que en un cuento es más la descripción de un suceso, de un momento bien específico en la historia de un personaje, ¿no? Pero en una novela es más compleja en el sentido de ir acompañando el personaje cada día, ¿no? El hecho de abrir el libro un día, leer un poco de ese libro y sentir que conoces más a ese personaje, ¿no? Y al día siguiente volver a hacer ese proceso de conocer cada día un poco más, ¿no? Los personajes que uno lee o que uno escribe también. Y eso me fascinaba, man. Así que empecé a escribir una novela también ya en mi año de promoción, el último año de colegio, que tenía más que ver con el horror cósmico de Lovecraft, porque en esas épocas también me enamoré con el horror Lovecraftiano, ¿no? Y todas sus variantes. Y aparte de esto, ese año de promoción, ¿no? Como era el último año de colegio, tenía que ya plantearme algo que hacer al año siguiente, ¿no? Estudiar una carrera universitaria o buscar trabajo. Así que en esta necesidad de contar historias se me vinieron muchas posibilidades a la cabeza. En un primer instante quería estudiar desarrollo de videojuegos, porque fue en sí lo que me introdujo, perdón,
al hecho de contar historias como tal, ¿no? Porque, como le decía cuando era pequeño, me ponía más a jugar a la Play antes que a leer libros, ¿no? Pero en sí, el hecho de contar historias en un videojuego es algo completamente, no sé si decirlo único, pero es una rama completamente diferente del hecho de contar historias, ¿no? Y eso también me fascinaba, ¿no? El hecho de integrar al jugador a la misma experiencia de la historia, ¿no? Y permitirle que él también construya la historia con un mando en sus manos. Y tenía la idea de ser desarrollador de videojuegos, pero mmm, era muy complicado porque en esas épocas no había una carrera de desarrollo de videojuegos como tal, ¿no? Y tenía que ir a estudiar al extranjero para hacer eso. Pero por varias circunstancias de la vida pude salir del, no pude salir afuera, ¿no? Y tuve que estudiar acá. Y mi otra opción más, la que también quería hacer aparte de desarrollador de videojuegos, era estudiar cine, porque el cine igual era, me encantaba el cine, sobre todo en la secundaria me enamoré muchísimo de las películas y siempre veía películas casi diario. Y sentía que en el cine sí podría también alcanzar estas aspiraciones de contar historias, ¿no? Así que, para mi buena suerte, ese mismo año se lanzó el programa de Cine UMSA, ¿no? Justo el año en el que salí de colegio, así que no tuve que buscar por debajo de las piedras para encontrar un instituto de cine en el que meterme, así que solo fui a dar el examen de admisión el año 2000, a finales del 2017, y ya el 2018 empecé a estudiar, me empecé a estudiar cine, y actualmente sigo estudiando cine, y al año es mi último año de carrera, ¿no? Y es, siento que más que como un mero escritor, me gusta mucho considerarme un narrador de historias en general, ¿no? O en sí mis ambiciones personales, ¿no? Para el futuro es tratar de explorar todas las diferentes formas de arte en el que se puedan contar historias, ¿no? Tanto como el cine, la literatura, ¿no? Y hasta ahora tampoco he abandonado pues, del todo el hecho de querer estudiar desarrollo de videojuegos. Quizás en un futuro también estudie desarrollo de videojuegos para explorar también por esa línea, ¿no? El hecho de narrar una historia, porque al final eso es lo que me interesa a mí, ¿no? El hecho de contar historias, ¿no? No tanto el formato, sino el adaptarse a cada formato, ¿no? Porque cada formato es completamente diferente unos de otros, ¿no? Y cada uno tiene sus propios códigos para narrar de arte. Me gustaría entonces que regresáramos un poco al origen de todo, porque realmente me parece interesante e importante el hecho de que los videojuegos ocupen un lugar importante, ¿no? En tu formación, en el desarrollo de tu imaginación, ¿no? Y y en esa capacidad para entender lo que es una historia, ¿no? Eh, bueno, hay gente que es un gamer así ya casi profesional, ¿no? Que se vuelven, no sé hasta qué grado llegaste tú de ese tipo de habilidades, ¿no? ¿Qué tipo de juegos eran con los que más te envolviste? No sé qué recuerdos tienes de eso. Si me puedo hablar de esto, puedo hablar horas, pero al principio me, me interesaba mucho o bueno, me siguen interesando hasta ahora, ¿no? Los juegos, y sobre todo los RPGs, ¿no? Porque los RPGs es el género
para contar historias, ¿no? Porque el mismo formato de un juego RPG te permite, pues, son juegos largos, ¿no? De incluso 40 horas de duración, así que ahí pueden pasar miles de eventos a los personajes, ¿no? Y ahí tienen construcciones de arcos bien definidas cada personaje, y eso me encantaban esos tipos de juegos más narrativos, ¿no? Parte de los juegos de más o pura habilidad, ¿no? Como los juegos de internet o el Counter-Strike. El- me interesaba mucho más los juegos con los que podías pasar horas, no solamente viciándote con amigos, ¿no? Sino el hecho, ¿no? Como le decía igual respecto a los libros, ¿no? De las novelas, era algo que sentía mucho con este tipo de juegos, ¿no? Con agarrar el mando, jugar unas 2 horas y en esas 2 horas conocer más facetas del personaje, ¿no? O involucrarse más en la historia o descubrir un nuevo reino o descubrir un mundo nuevo, ¿no? En el que probarte o en el que desenvolverte como jugador. Y por eso yo estaba, sobre todo me enamoré con juegos como Final Fantasy o Chrono Trigger también, ¿no? Los, los clásicos RPGs de de la primera PlayStation o también de la Super Nintendo. Y puedo decir que tuve la suerte de vivir en una época como esta, porque el hecho, ¿no?, de vivir en la época de Internet lo hacía mucho más fácil conseguir juegos que en un pasado no sería de muy difícil acceso, ¿no? Como precisamente Chrono Trigger, ¿no? Que para jugarlo sí o sí necesitas una Super Nintendo, pero con el avance de la tecnología y los celulares era mucho más fácil descargarse un emulador en el celular o en la computadora y descargarte todos los juegos que quieras para estar ahí horas y horas, ¿no? Sobre todo en vacaciones. Y así que pude conocer muchos juegos de épocas pasadas, ¿no? Como de los años 60, de los años 90, gracias precisamente a los emuladores. Y, podía estar ahí horas jugando, ¿no? Y conociendo historias, ¿no? Me fascinaba el hecho, ¿no? De contar una historia y que tú estuvieras involucrado directamente en ella, ¿no? No solo como un simple espectador, sino como es alguien que mueve los engranajes de la historia, ¿no? El mismo protagonista de la historia. Eso era lo que estaba pensando, que no es nada más presenciar una historia, ¿no? Eh, un lector, de hecho, es creativo también, ¿no? Un lector va, cuando lee un libro, evidentemente, este, crea, ¿no? También crea, reconstruye en su mente, ¿no? Lo que está leyendo. Pero en un videojuego, pues tienes un control ahí sobre las posibilidades del videojuego, ¿no? Yo recuerdo que no era un videojuego, pero era un juego de mesa, que fue el primero que me ocasionó, me interesó mucho, porque no era como esos juegos en donde hay un combate entre naciones o en fin, ¿no? Sino era uno que se llama Dungeons and Dragons, que inicialmente se jugaba en un tablero con unos dados muy extraños, por cierto, ¿no? Y había una persona que era la que que conocía el transcurso de la historia. Y entonces los jugadores iban tomando decisiones, ¿no? Mientras iban avanzando y según el azar también los ayudaba, pero llegaba un momento en que tenían que decidir ir a un lado o a otro lado, ¿no? Eso era en un juego de mesa, ¿no? Entonces, las posibilidades, pues, que dio después el desarrollo de los videojuegos, pues, fueron enormes, ¿no? Supongo.
me imagino que el Dungeons and Dragons también es un videojuego ahora. De hecho, el Dungeons and Dragons es el juego de mesa que inspiró el desarrollo de los RPGs, ¿no? Y ese género de videojuegos se basa en ese tipo de juegos de rol de mesa, ¿no? En el que tú adoptas el rol de un personaje y lo vas haciendo evolucionar, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Haciendo evolucionar su estatus, ¿no? O sus habilidades. Y eso también es otro tipo de arco al final, ¿no? Es un arco de personaje, pero ya más basado en sistemas también. Y sí, en los videojuegos sí, los RPGs han evolucionado muchísimo, ¿no? Desde el primer Final Fantasy. Y incluso en la época actual, ¿no? En estos últimos años salen juegos RPGs en los que te ponen un mundo entero a tu disposición para explorar y para que puedas ir a donde tú quieras, ¿no? Así que ya son historias mucho más personalizables incluso, ¿no? Como un juego que me encanta también de ese estilo que se llama Fallout, en el que te dan la posibilidad de explorar todo un mundo post-apocalíptico después de una guerra nuclear, ¿no? Y puedes ir a donde quieras, ¿no? El juego no te obliga a seguir, digamos, sus reglas o a seguir su historia, así que puedes incluso crearte una historia personal tú, ¿no? Yéndote por un lugar diferente. Algo súper interesante de los videojuegos y que en otros tipos de arte, como el mismo cine, también ha intentado replicar un poco eso, ¿no? Como esta peli de Netflix, ¿no? Basada en Black Mirror, Bandersnatch, en la que se basa también, ¿no? En estos libros que te dan, ¿no? la posibilidad de saltarte una determinada página según la decisión que tomes, ¿no? Y según la decisión que tomes, la historia va a ir por un lado o va a ir por otro. Así que el hecho, ¿no? De contar o involucrarse en una historia es algo que trasciende igual al videojuego, ¿no? Pero es en el videojuego es donde realmente se perfecciona el hecho del involucrar al espectador dentro de la historia. Y es por la misma naturaleza del videojuego, ¿no? Que se basa en en los sistemas y en la jugabilidad. Así que es inherente al videojuego el hecho de involucrar al jugador, ¿no? En todo el desarrollo de la historia. Entonces, eso significa, bueno, pues que no es raro que en ti, pues, bueno, no es que no sea raro, quiero decir que después en ti surgió pues el deseo de ir pues prácticamente más allá de los propios juegos, ¿no? Tú partir desde cero y contar tus propias historias, ¿verdad? Que pues es un deseo que surge Sí, sí. en los lectores, pero en este caso, pues a mí, digo, creo que eh, la divulgación de historias, el disfrute de historias a partir de un videojuego, pues es igual de válido que a partir de otro tipo de soportes, ¿no? Bueno, despierta la fantasía de la misma forma, ¿no? Ahora bien, uno de los medios que después tú elegiste para contar tus historias, bueno, ya supimos que hubieras querido ser desarrollador de videojuegos, ¿no? Que implica, supongo que varias habilidades, además pues, de inventar historias, ¿no? También otro tipo de habilidades técnicas, en fin, ¿no? De conocer programas, etcétera. Pero también dijiste, bueno, el lenguaje, las palabras, pues también son una forma de contar esas historias, ¿no? ¿Cómo comenzaste, no? ¿Tenías tus cuadernos? ¿Fuiste a algún taller literario?
¿cuáles fueron tus primeros pasos? Por dónde descubriste esto? Pues ya. Bueno, yo descubrí mi pasión por la literatura de una forma bien empírica, ¿no? Porque como le dije, ¿no? En el colegio ya mi amor por la literatura se empezó a cristalizar más, ¿no? Con la lectura de estos libros, ¿no? De Mario Vargas Llosa o García Márquez. También en esa época leí El Padrino, ¿no? El de Mario Puzo. Así que fue en la secundaria cuando el, este repelús que había sentido por los libros hasta ese entonces empezó a aflorar, ¿no? Y me di cuenta que los libros no eran esos bloques de páginas aburridos que había creído que eran toda mi vida, ¿no? Sino que eran otra forma de contar historias, ¿no? Porque al final un libro, como usted dijo también, ¿no? Es cuando lees un libro, en tu cabeza visualizas todas las imágenes, ¿no? O tú construyes el mundo visualmente, ¿no? A través de la lectura de esas páginas. Así que eso te permite construir o narrar historias de forma mucho más libre, ¿no? Porque te basas en la creatividad o en la imaginación de tus lectores, ¿no? Así que tienes que intentar apelar a la imaginación de ellos, ¿no? Construir imágenes dentro de sus cabezas. Así que en un primer instante, la primera vez que intenté escribir algo así narrativo netamente, fue cuando, cuando nos debía tener 10 11 años, más o menos, pero en esas épocas igual, como siempre estaba obsesionado con un juego, y en esa época estaba obsesionado precisamente con el juego de King Kong, ¿no? El juego basado en la película de Peter Jackson. Y estaba tan obsesionado con ese juego que quise volverlo un cuento. Así que agarré uno de mis cuadernos que sostenía, de esos que tenía, ¿no? Cuadriculados, porque mi padre, ¿no? De su trabajo traía muchas agendas y muchos cuadernos que nunca terminaba usando, así que me los regalaba a mí. Y yo tenía, gracias a eso, un montón de cuadernos en blanco que podía agarrar en cualquier rato para poner todos los delirios que quisieran ellos. Así que agarré uno de esos cuadernos y empecé a escribir, o empecé a describir el primer nivel del juego, ¿no? Pero no solamente describir todas las acciones que pasaban dentro del juego, sino que también intentar que los personajes del juego hablaran más entre ellos, ¿no? Durante el desarrollo de estos niveles que estaba recreando, pero a través de palabras. Y no llegué a mucho con eso, obviamente, ¿no? Pero fue mi primer acercamiento formal a intentar contar una historia de forma mucho más deliberada, ¿no? A través de la literatura. Y a partir de ahí, ya entrando bien en la secundaria, empecé no solamente a ver, uh, no solamente a jugar videojuegos, ¿no? También veía mucho anime, ¿no? Mucho anime y muchas películas, ¿no? Porque algo interesante de esta generación, o bueno, de la época actual en la que estamos viviendo, es que existe una facilidad enorme para explorar diferentes formatos o diferentes formas artísticas, ¿no? Vivimos en una época muy transmedia, ¿no? El, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Pero en general es, ¿no? Esta época en la que no solamente te abocas a consumir un tipo de producciones, ¿no? Sino que el, la gente es mucho más abierta a explorar otros tipos de enfoques artísticos, ¿no? Así que en la secundaria fue cuando empecé a nutrirme más, ¿no? Por esta cultura, esta hiperculturalización de los medios, ¿no? Y
Así que mis historias se empezaron a volver más complejas, ¿no? Y como en esta época, ¿no?, de Internet también existe mucho esto de el, la transculturalización, ¿no? Porque es mucho más fácil que te lleguen productos de Japón o del otro lado del mundo, ¿no? Así que puedes consumir producciones de otros países y eso también te permite tener otras visiones, ¿no? Construcciones del mundo, ¿no? Como les decía, mucho más hiperculturalizadas. Así que eh, empecé a escribirles no solamente que remitieran a mi realidad boliviana, sino que remitieran a esta realidad más compleja, ¿no?, de la hiperculturalización, con personajes que no solamente hablaran de sus problemas mundanos, sino que hablaran de problemas de un territorio que está a kilómetros de ellos, ¿no? Y es toda esta obsesión con también la posmodernidad, ¿no? Porque es una, es también un tema que me interesa mucho, ¿no? El hablar acerca de la posmodernidad y cómo la humanidad está viviendo actualmente, ¿no? Esta época tan extraña y tan ruidosa en el sentido de la cultura. Y así en la secundaria fue cuando me empecé a plantear todas estas cuestiones y cuando empecé realmente a escribir los cuentos que a mí me interesarían leer, ¿no? O hacer, ya a plantearme una identidad como escritor, ¿no? Y, Mm, y creo que también ahorita tocaste temas que nos llevan pues más directamente ya a lo que a los cuentos que finalmente escribiste, ¿no? Y que consideraste pues conveniente agrupar en un libro, ¿no? Eh, ujú. creo que en este momento hago la relación con ellos porque efectivamente hay, hay dos palabras que yo, que yo utilizaría o que yo veo cercanas o muy, que describen mucho lo que escribiste, ¿no? Digamos dos palabras. Una, violencia, obviamente, y otra, velocidad, ¿no? Siento que en tus cuentos hay esos dos elementos muy claramente, ¿no? Son de los dos de los rasgos principales, que tienen que ver pues un poco con lo que acabas de comentar, ¿no? Vivimos una época en donde la información viene a la mente y a la mirada de todos de una manera así tan rápida, ¿no? Y bueno, la violencia siempre ha estado presente en el hombre, ¿no? En la historia de la humanidad, bueno, pues el origen del hombre está marcado por la violencia, ¿verdad? Del ser humano, de las personas, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, eh, pero bueno, no todos los escritores necesariamente dicen, eh, eligen directamente tratar el tema de la violencia, ¿no? En tu caso, ¿por qué lo elegiste así? Y desde qué punto de vista lo haces, ¿no? ¿Desde qué punto de vista es el que tú consideras que ves la violencia, ¿no? Y qué significa para ti en todo caso, ¿no? Es una pregunta bastante interesante y a ver, respecto al libro, mi relación con el libro es bien extraña un poco, porque ese libro de cuentos lo escribí hace 2 años, ¿no? Cuando recién estaba saliendo del colegio, ¿no? Así que en esas épocas todavía era medio un tiro al aire ya, jodilla. Así que el, la primera vez que escribí la primera versión de los cuentos era mucho más, o sea, el tratamiento de la violencia era mucho más espectacular, ¿no? Porque el, igual en esas épocas, en, igual en las que me estaba metiendo mucho más al tema del cine,
justo en esas épocas me empecé a obsesionar mucho con las películas gore, ¿no? Películas japonesas como las de Takashi Miike o en general, ¿no? Esas películas que muestran sangre a borbotones, ¿no? Y no sé, mi morbo adolescente sentía que eso era lo mejor del mundo, ¿no? Así que quería escribir así historias bien impactantes, digamos, ¿no? De que lo dejaran a uno medio incómodo, ¿no? Ya, pero cuando crecí, pasó un tiempo, volví a releer esos cuentos bueno, ¿no? Ya había crecido, mi perspectiva respecto a ese tema cambió, ¿no? Y me di cuenta que tenía que ser una nueva versión de esos cuentos, ¿no? Pero ya tratando el tema de la violencia, que en un principio me parecía tan espectacular y tan increíble y único, resulta que no era el mejor enfoque, ¿no? Era un enfoque bien infantil incluso. Así que cuando ya entré a la universidad y empecé a estudiar cine, eh, seguía con esta obsesión de la violencia, así, de estas películas gore, pero al mismo tiempo conocí a autores como Michael Haneke o Pier Paolo Pasolini, ¿no? Que manejan la violencia, pero desde un punto de vista mucho más sutil, ¿no? Más que en vez de tirarte un despliegue de sangre por toda la pantalla, más te susurran al oído, ¿no? O un tipo de violencia que no parece violencia en un primer instante, ¿no? Pero cuando lo empiezas a analizar más, te das cuenta que realmente es algo muy retorcido, ¿no? Y ese enfoque de la violencia que hasta ese entonces no lo había concebido como algo aburrido, ahí fue cuando realmente me empecé a interesar mucho más por el tema de la violencia, pero ya en términos no solo de espectacularidad, ¿no? Sino en términos más filosóficos. Así que el, para este libro, y bueno, cuando ya escribí, ¿no? Las nuevas versiones de los cuentos ya más retocadas, ¿no? Más críticas sobre la sociedad también, ¿no? En la que nos desenvolvemos. Y cuando los empecé a escribir tenía la idea clara de que quería, quería que la violencia fuera algo que permeara todas las facetas de la vida del hombre, ¿no? Porque en sí la violencia es algo incluso que trasciende a la humanidad, ¿no? Es algo que está muy inmerso en la misma vida, ¿no? Porque para que una especie prolifere sobre otra, la, una se tiene que extinguir, ¿no? Y es el hecho también, ¿no? De la misma adaptación de las especies, ¿no? O la evolución también es súper violento y súper cruel, ¿no? Porque si una especie no logra adaptarse al nuevo entorno en el que vive o en el que se ha visto inmersa, pues se extingue, ¿no? Directamente no hay piedad en la naturaleza, ¿no? Y solo sobreviven los más fuertes, ¿no? Así que siempre existe una relación de poderes, ¿no? Relación de confrontaciones violentas. Y en la humanidad también pasa eso, lo mismo, ¿no? Pero ya desde un punto de vista más ideológico, ¿no? Ya que sobre todo en los primeros años de la civilización, ¿no? Las personas, ya cuando tenían sus ciudades construidas o ya tenían sus pueblos hechos, era mucho más difícil confiar en gente. Así que era mucho más factible el hecho de enfrentarse a esas ideologías nuevas, ¿no? A esa otredad, antes que intentar entenderla, ¿no? Por también todo el contexto de esas épocas, ¿no? Más. Así que si querías sobrevivir o querías que tus hijos sobrevivieran, tenías que imponerte también de forma violenta, ¿no? O también si querías imponer una ideología, también tenías que imponerlas con la violencia, ¿no? Porque
un ejemplo podríamos poner la Revolución Francesa, ¿no? En la que la ideología imperante, ¿no? del racionalismo, para imponerse tuvo que destronar a los reyes, ¿no? A los monarcas de esa época, ¿no? A través de toda esta serie de revueltas violentas. Así que, en, en pocas palabras, es eso, ¿no? Es una constante lucha de imposiciones, ¿no? Y esta lucha de imposiciones siempre es violenta, aunque en un primer instante no lo parezca. Y ya en este libro, ¿no? Como le decía, quería permear toda esa violencia en diferentes facetas de la vida humana, ¿no? Como una violencia dentro de las instituciones educativas, o violencia inmersa en el mismo hecho de tomar una movilidad pública, ¿no? E ir a tu trabajo, ¿no? Y, y también violencia en el mismo hecho de concebir a un nuevo ser humano, ¿no? Porque el mismo hecho de ser algo súper violento y traumático, porque la primera vez que los pulmones del niño se llenan de aire, siente un dolor tan intenso que podría hacer desmayar a un adulto incluso. Es la descompresión del pulmón. El hecho de meterle aire es un proceso sumamente doloroso y cruel, ¿no? Y hacerle pasar por todo eso a un bebé recién nacido es como darle una carta de bienvenida, ¿no? O dejarle bien en claro las intenciones de cómo va a ser, ¿no? El resto de su existencia, que va a ser una constante lucha, ¿no? Vaya, pues creo que creo que describiste muy bien el porqué de la violencia, ¿no? Y el hecho de que no solamente son escenas violentas, ¿no? Eso no es el asunto, no solamente es un hombre o una persona golpeando a otra, ¿no? Eso no es solo eso, ¿verdad? Que eso es violencia, pero no es la única, ¿no? Y creo que, bueno, los seres humanos, pues no hemos entendido todavía muy claramente lo que es la violencia, si no quizá la habríamos ya evitado o habríamos hecho algo para evitar que nos dañe tanto, ¿verdad? Pero pues más bien es algo que pervive y que nos supera, ¿no? Nos supera completamente. Y bueno, pues simplemente decir que esto es lo que va a ser tu libro, que saldrá publicado en este mes, ya en diciembre, en E1 Ediciones, ¿no? En esta editorial de México, que contigo cierra el primer ciclo de Formato del Sur, que es una colección que inició en Bolivia, ¿no? Es el quinto título de esta colección, Formato del Sur, y que, bueno, pues, pues ya, que esperen noticias aquí. Quienes nos están escuchando, que esperen noticias que tendrán pronto de Salem y de E1 Ediciones en este libro que viene. Y bueno, pues mira, ya estamos en la recta final, ahí me toca hablar del tiempo, ¿no? Del tiempo de duración del programa. Pues simplemente no sé cómo a mí lo que me parece interesante es que tú, digamos, eres una persona, no lo sé, no te conozco ampliamente, ¿verdad? No te conozco personalmente, gracias a estos medios podemos tener esta charla, pero me da la impresión de que, pues, para ti no fue un obstáculo el hecho de pertenecer o no a un grupo de escritores o estar en un ambiente literario o no, ¿verdad? Tú simplemente te estás desarrollando, ¿no? ¿Qué me dirías de eso, no? ¿Qué me dirías de eso de un ambiente literario o no? Eso, para tú, ¿cómo ves eso? ¿Qué significa eso para ti? Bueno, ya. Yo, la verdad, sinceramente no lo sé, ya, porque nunca estuve muy inmerso, digamos, en un colectivo de escritores.
escritores, incluso aquí en mi propio país, ¿no? Así que podría decir incluso que mi esencia como escritor es, ¿no? Lo que le dije antes, ¿no? Este descubrimiento más empírico, ¿no? Porque siento que toda mi creación, no solamente mi creación literaria, sino en general mi creación artística, parte mucho de mi autodescubrimiento como persona, ¿no? Y cada faceta de mi vida siempre ha estado involucrada en mayor o menor medida, digamos, con el hecho de crear algo, ¿no? Así que siento que el hecho de no haber pertenecido mucho a un colectivo de escritores, perdón, me benefició en el sentido de conocerme más a mí personalmente, ¿no? Más, porque, ¿no? Como le decía, cada proyecto nuevo que enfrento es en sí, un largo proceso de autorreflexión, ¿no? En el que intento conocerme más a mí mismo, ¿no? En el que intento contraponer diferentes ideas duales que existen en mi cabeza, ¿no? Y a las que intento dar sentido a través de la escritura. Así que en ese sentido soy un llanero solitario, ¿ya? Así que estoy también todavía en ese proceso, ¿no? De autodescubrimiento. Y este libro también me parece importante porque es en sí la primera experiencia formal que tengo, digamos, publicando algo, ¿no? O realmente mostrándome al mundo como un creador, ¿no? De historias, como un escritor. Y parte también de todo este proceso de autodescubrimiento, ¿no? Del que le estoy hablando. Eh, Saber qué quiero alcanzar con mi obra o qué quiero hacer de la vida, ¿no? Así que es, no sé, podría dejar esa respuesta un poco abierta, pero en pocas palabras, todavía no concibo mucho el mundo desde el punto de vista de, de un colectivo de escritores, ¿no? Aunque sí tuve la oportunidad de compartir con algunos grupos de literarios, sobre todo de poesía, pero en general siempre trabajo mucho por mi cuenta, ¿no? Porque me gusta ese proceso de autodescubrirme y de saber qué es lo que yo quiero leer, ¿no? Qué es lo que yo quiero hacer. muy bien, Salem. Pues muchas gracias por haber estado aquí en el librero. Es- eh, ya iremos dando avances de lo que viene. Y pues te lo agradezco mucho, Salem. Hasta la próxima. Muchas gracias, más bien. Hasta la próxima.